Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestro pueblo latino-caribeño. Hay muchos temas de carácter internacional que serán abordados por José Ismael Román y Jacinto Ascensión, muchos temas. Y bueno, saludar a la presencia con nosotros siempre de nuestras amigas y amigos de Colombia que están en sintonía con nosotros. Ahí veo el tema que está en Panamá con los migrantes de Haití, algunos chinos, otros africanos que están en un territorio colombiano, estaban en Brasil y estaban en otra zona ahí de América del Sur. Sin embargo, están forzando para pasar a Panamá. Ahí hay una situación no tensa, pero de preocupación. Ahora Iván Duque dice que va a colaborar para resolver el tema. Ojalá que sí. La Unión Europea sanciona 8 allegados a Ortega en Nicaragua. La Unión Europea siempre al lado ahí de Estados Unidos con el tema. Dice el canciller dominicano que los haitianos detienen los trabajos del canal en el río Masacre. Es decir, que hay muchos temas para don José Ismael Román. El editorial del Diario Libre habla de un nacionalismo bobo, refiriéndose a los temas de los Juegos de Tokio, como migrantes o inmigrantes han dado medalla a los países de donde se han asentado. Toca el tema de un dominicano radicado en España que compitió por España y no por República Dominicana y obtuvo medalla de plata. Pudo ser la medalla de oro. Ahí hay un detalle que no manejo muy bien. Lo del presidente de México, que habló incluso de declarar a Cuba como patrimonio de la humanidad por el valor y la dignidad de aquel pueblo. Hay muchas cosas de qué hablar. Don Jacinto Ascensión, lo dejo ahí con don José Ismael Román. Sí, qué gusto, José Ismael, poder hacer espacio contigo. De eso que Alfonso ha estado mencionando, otra cosa que sí valoro mucho es la solidaridad que ha mostrado el país de México hacia Cuba. Porque uno entiende que eso que está haciendo México debería ser un accionar de todos los países cercanos a Cuba, de los países caribeños, de los países que tenemos mejores posibilidades. Pero parecería, José Ismael, que estos países nuestros están comandados por Estados Unidos, y por más que uno quisiera hacer algunas cosas, estamos como presos. Estamos como presos, y el simple hecho de nosotros recibir la ayuda que vino a dar el gobierno de Estados Unidos de casi, creo que más de 200 millones de dólares, que se le dio en calidad de ayuda al país, es posible que esas ayudas deberían de destinarse para Cuba, no para Dominicana, entendiendo la vicisitud de que está pasando ese país caribeño, ese país hermano. Por eso yo pondero y valoro lo que está haciendo el gobierno de México, rompiendo barreras sin importar la crítica de Estados Unidos, y sin embargo ha estado ahí presente, que es una de las características que tiene México. México es importante cuando uno analiza toda la apertura que se le ha dado a estos pueblos, inclusive en los tiempos de dictadura, que la gente cogía a exiliarse para México. Entonces eso hace, y nos hace a nosotros pensar lo grande que ha sido México, lo grande que es México, y lo grande que será México, con esa palabra inclusive de Benito Juárez, el derecho a la paz, que es lo más importante, y esa paz es el respeto entre los pueblos. No se imagina, ahí le dejo el tema a usted. Bueno, Jacinto, yo quiero pedir disculpas. Sí, yo no sé si me puedes escuchar. Veo que está bajando la señal del internet. Muy bien, por si acaso, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Sube y baja en ocasiones, por eso cambié de dispositivo. Mire, hermano, yo quiero comenzar este conversatorio con usted, con Alfonso, un poco viendo la realidad internacional, el caso que nos afecta a todos y a todas en el mundo, a las naciones, la crisis que vive Estados Unidos, su desprestigio, su guerra fría que desarrolla específicamente contra China y Rusia. Eso nos afecta a nosotros, incluso a nuestra región, donde hay
inversiones importantes de estos países, incluso una coordinación regional que había a nivel internacional, como es el caso de los BRICS, su dispositivo con otros países para romper ese tipo de coordinación, y eso pasa en nuestro continente. Usted hablaba así un poco, hay que ver, Estados Unidos nos ha tratado siempre como su traspatio. Nosotros somos, lo que decía Raúl Roa, el Ministerio de Colonia con la OEA, somos nosotros, ese organismo que nos rige, entre comillas, y se mete en todas las cosas a la luz de los intereses norteamericanos, que no tiene que ver, pero esa política de intervención, de injerencia, cuando tú hablabas con el caso de Benito Juárez, esta figura trascendente de México y su presidente, que se ha convertido en uno de los líderes regionales más importantes. Entonces, hay que ver, México, que desarrolló ahora recientemente una consulta popular, porque este señor, el presidente de México, López Obrador, todo lo somete al escrutinio y escucha a los otros y te rebate, y los otros pueden rebatirle. Y ahí están sus ruedas de prensa que hace semanalmente para anunciar. Entonces, México, un país grandísimo, estamos hablando de aproximadamente 127 millones, .6 de habitantes, desarrolló una consulta que no la organizó la presidencia, que la organizó el Instituto Nacional Electoral, porque el presidente estaba planteando que se hiciera en medio de las elecciones de medio tiempo para elegir los gobernadores y diputados, y no quisieron, porque ese Consejo Nacional Electoral responde a los intereses de los grupos económicos, a los intereses también de Estados Unidos. Por eso López Obrador le llamó la atención a Estados Unidos para que no interfiriera, que no financiara a los grupos opositores en México. Estados Unidos es muy cerrado cuando se trata de, no importa, no tiene que ser político, puede ser cultural, pero tú tienes que declarar que tú recibes un tipo de donación de instituciones de otros países. Ellos ahora, por ejemplo, Estados Unidos agarró en la Cámara Baja de Representantes, agarró en el día de ayer y dio una ley para que el gobierno norteamericano investigue cuál es la situación de la OEA, que está desacreditando las democracias latinoamericanas, y que investigue qué, el caso del golpe de Estado que dieron en Bolivia contra Evo Morales en el 19. Eso ha creado un nivel de inestabilidad y de falta de creencia de los gobiernos regionales. Entonces, en la votación que hubo ahora, votaron una cantidad ínfima con relación a lo que es la población de México. Hablamos de que el 97 tanto por ciento votó a favor de que se pueda traducir, se puedan investigar los expresidentes. Ya eso es un hecho, eso es importante, y López Obrador lo celebra. Ese gobierno ha dado importantes demostraciones de democracia. Mire, el presidente ya está planteando la otra consulta, que es para el 2022, para ver el problema del revocatorio, que le ganen ahí al presidente. Si es verdad que no lo está haciendo bien, porque esos grupos económicos lo siguen enfrentando. Hablo de las corporaciones también, y los Estados Unidos, que no le interesa, porque México se ha convertido en el centro ahora mismo para lo que es la unidad latinoamericana. Es importante el triunfo. Ustedes ven el panorama diferente a Europa. En Europa hay una tendencia conservadora asumiendo los gobiernos. Pero en América Latina, los gobiernos neoliberales están en crisis. Ahí tienes el caso de Colombia, la situación que hay en Colombia y Estados Unidos callado, las grandes corporaciones calladas, las matanzas colectivas, el enfrentamiento a los jóvenes en Colombia, a la población, no solo a los jóvenes, a la población, y ahora con una crisis, como tú señalabas, con el problema migratorio. Estados Unidos ha anunciado al mundo que son
el sitio donde la gente puede ir a resolver sus problemas. Y para los haitianos hay una disposición a partir de lo que fue el terremoto, y Biden la renovó. Por eso usted ve que colectivamente los haitianos no están cogiendo para acá, porque desde República Dominicana ellos les es más difícil llegar a Estados Unidos que hacerlo a través de Centroamérica. Una comunidad de la costa en México, en Colombia, es la receptora de miles y miles de haitianos y de otras nacionalidades rumbo a Panamá. Panamá llamó a una consulta de varios gobiernos de la región para ver el problema de la crisis migratoria. Eso es uno de los problemas clave que tiene la región y que tiene Estados Unidos, porque para allá es que van. Porque la migración no es solo ahora por ese recorrido, sino también, ya lo saben, el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala y así sucesivamente. Pero Estados Unidos está empecinado en seguir golpeando a los gobiernos que no obedecen a su línea. Claro, estos gobiernos no están en contra de Estados Unidos, sino que están buscando salida de forma colectiva a sus problemas que le permitan negociar, intercambiar con lo que ellos entiendan. Por ejemplo, hubo ahora la firma de un acuerdo en la CELAC. Estados Unidos la bombardeó y no le ha permitido levantar la cabeza como sea. México a la cabeza hizo la convocatoria donde una serie de gobiernos latinoamericanos que van a aprobar ahora próximamente en la CELAC la creación de una agencia de estudio del problema espacial. Hay varios países latinoamericanos que tienen ya experiencia, como el caso de Bolivia, el caso de Argentina, Brasil y otros tantos que están metidos ahí. Entonces, esa actitud ha ido desacreditando a Estados Unidos. Tiene una campaña contra Nicaragua hace tiempo y tú ves los periodistas, es lo que me preocupa, que leen muy poco en nuestro país, solo se llevan de las agencias corporativas haciendo comentarios de que tanto. No, es que Estados Unidos está financiando y en Nicaragua hay una ley que prohíbe el financiamiento de las instituciones sin declarar y está financiándolo. Eso lo pasa en Cuba. Bueno, me gustaría pues que lo tocáramos por parte, porque me estoy metiendo en muchas cosas y escucharte a ti. Hay cuestiones importantes que pudiéramos abordar a la luz de cómo tú también lo ves. Sí, José Manuel, es interesante poder hacer una mirada más panorámica de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, porque a veces uno se centra en lo que son las noticias locales, y cuando a veces escuchamos alguna noticia que viene de otros países, de Estados Unidos, muchas veces las informaciones son manipuladas y no nos permite ver como desde una visión más general, pero también más objetiva. Entonces a veces yo veo que nosotros los dominicanos caminamos de espalda al mundo y estamos siempre como mirándonos en el ombligo y de ahí no pasamos. Y creo que desde el compromiso que tiene uno, de la formación que tenemos, una formación, un pensamiento liberal, y cuando hablamos de liberal, ese pensamiento liberal que tenemos también tiene que ser un pensamiento apegado a la verdad, apegado a la justicia y sobre todo, José Ismael, apegado al humanismo. Al humanismo. Para nosotros lo más importante son las personas. Entonces, cuando uno ve toda esta manipulación que se ha manifestado todo el tiempo, cuando llega esa manipulación a un país como el nuestro, donde no somos capaces de conceptualizar, y de hecho, aquí salió un estudio en estos días que de cada 100 dominicanos, solamente el 4% lee. Y de ese 4%, el 80% lo que ve es Paquito o lee el diario libre que dan en el metro. Así es que es una población mínima, menos de un 1%, que realmente se interesa en indagar
que se interesa en leer, en analizar, porque así es que nos quieren estos gobiernos, desde siempre, pero más ahora estos gobiernos con tendencia neoliberal quieren contarlo y mantenerlo en la masa que no seamos capaces de pensar todo el atropello, toda la manipulación que recibimos a diario. Por eso cuando tú haces esa panorámica a nivel global de lo que está pasando, en este caso en América, porque en América ahí es que estamos en nuestro continente. No es que uno no vea lo que está pasando en Europa, no es que uno no vea lo que pasa en Asia, no es que uno no vea lo que está pasando en la parte del Medio Oriente. Lo que sí es importante, creo que lo que estamos aquí en el patio trasero de América, por lo menos ver lo que está pasando y todo lo que se da en esa pugna de poder ante un gobierno con tanto poder que realmente incide en todo lo que pasa, ya sea para bien, ya sea para mal, pero muchas veces mal que bien, con la potencia de Estados Unidos. Y por eso yo resaltaba lo de ver eso, esa actitud que tiene México hacia Cuba. Yo me quedaba ahí por eso, hacia Cuba, con esa parte humanitaria, porque Cuba lo está pasando muy difícil ahora mismo. Si antes tenía sus problemas a partir del bloqueo, ahora con esta pandemia también se le han cerrado muchas puertas. Muchas puertas. Cuba depende del turismo en muchas medidas. La última vez que fui a Cuba, bueno, las veces que he ido, pero la última vez, caminando por la calle Obispo, ahí en La Habana Vieja, de cada 10 personas que se movían, 8 eran extranjeras, eran turistas. De todas partes del mundo la gente quiere visitar Cuba. Ahora, con este encerramiento por el tema de la pandemia, todo lo que es el turismo se le vino abajo, que era una fuente de ingreso para ellos, pero no lo tiene. Entonces eso, si tú tienes una vía de ingreso económico y eso te lo cierran por un problema que hay de pandemia, entonces tienes que acrecentar en este problema, porque ¿qué implica el turismo? Dólares. ¿Qué implica los dólares? Tener para comprar fuera, todos los países que sí le pueden vender. Entonces, esa actitud de México, de esa parte solidaridad con Cuba, son cosas también que otros países de la región deben de imitar y a veces asumir el costo de lo que pueda pasar ante los Estados Unidos, porque al final lo que importa es el ser humano. Bueno, hay que señalar que entrando ahí en ese tema, porque el tiempo hay muchas cosas por donde entrar. El problema de Cuba no es solo la pandemia. Cuba es un plan que hay trazado dentro de la estrategia norteamericana y la están desacreditando por todas las vías. Mira, los médicos que van en la solidaridad, la Henry Reed y otros, a ayudar en otros países, Estados Unidos y Donald Trump a la cabeza desarrollaron, y este gobierno ha seguido aplicando la política de descrédito contra Cuba. Mira, limitaron los vuelos, son contados los vuelos que llegan a Cuba, y ahora en medio de la pandemia, como tú dices, es mayor. Más que eso, Estados Unidos con otras agencias europeas, con otros grupos, hablo de fundaciones, han estado desarrollando campañas financiadas contra Cuba, financiando a jóvenes en ese país, porque es posible, porque vas a encontrar, en Cuba hay un sentimiento patrio, pero hay otros que el financiamiento en aras de conseguir algunos recursos se dedican a eso, tirándole incluso pintura a Martí, financian esos grupos sectarios de ahí de Miami, hoy que ha revivido de nuevo ahora decirle gusanera. Por tanto, esa política ha sembrado odio, no solo
en Cuba, míralo ahí, en Washington fue tiroteada la embajada de Cuba. En Guatemala hay muchísimas amenazas. El caso de Francia. Y aquí en República Dominicana, el coordinador de la campaña nacional de solidaridad con Cuba, Roberto Payano, hizo público en un acto frente a la embajada, denunció tanto a las autoridades dominicanas por permitir que esos grupos se acerquen al consulado para hacer acciones, porque son grupos sectarios, terroristas, son capaces de cualquier cosa, y se ha llamado a que se refuerce el consulado nuestro en República Dominicana. Pero hay que decir que no solo, ¿verdad? México fue la punta de lanza para hacer esta convocatoria y romper el bloqueo. El caso de Vietnam, el caso de Nicaragua, que envió ayuda, China, Rusia, Bolivia, Argentina. Todo eso son acciones de solidaridad ahora con Cuba, que en medio de la pandemia, pero principalmente por el bloqueo que se ha endurecido, no le permite importar tanto medicina como alimentos, porque todo está controlado por los Estados Unidos. Así de sencillo. Y a Cuba hay que seguir solidarizándose con ella. Ya conocemos de dominicanos y dominicanas. Hoy vamos a estar junto a dominicanos y dominicanas aquí que tienen una campaña reuniendo cosas para enviarla a Cuba vía nuestro país a la isla grande. Así que con esa decisión de los dominicanos y de otros y sectores en Estados Unidos, que históricamente los Pastores por la Paz y otros han hecho campaña por ayudar a Cuba. Nosotros necesitamos solidaridad con Cuba. La solidaridad es que Estados Unidos entienda que no debe estar al margen de la ley, que no debe aplicar leyes extraterritoriales como esa en Burton y otras tantas, para asfixiar los gobiernos que no están acordes con ellos. Hoy le quedan muy pocas posibilidades a los gobiernos neoliberales. El caso de Chile, ustedes ven con la elaboración de la Constitución, la nueva Constitución, cuáles fueron los sectores que ganaron, pero ahí hay fuerza muy conservadora en Chile. El caso de Pedro Castillo ahora en Perú, la actitud de otros gobiernos. Solo le queda Bolsonaro, que ustedes vieron que está asumiendo la misma práctica de Donald Trump. No, las elecciones tienen que ser por tarjetas, deben ser por papeletas, así que quede ahí que evidencia. No, todos los jueces pasados y el que va a llegar de nuevo para regentear las elecciones en Brasil, dice, debe ser, porque son 20 años ya que lleva el procedimiento de las elecciones electrónicas en Brasil y se ha evitado el fraude. Solo le queda también el caso que ellos lo protegen, los Estados Unidos, el caso de Colombia, un terrorista con una oligarquía que ha hecho práctica apoyada por los Estados Unidos para alterar todo el centro del continente y toda la región. No sé, es así. José Ismael, mira, tú señalabas el caso de la Embajada de Cuba acá. Cuando a mí me tocó presidir el Comité de la República Dominicana por el retorno del niño Elian a Cuba, que había sido retenido en Estados Unidos, para ir a la Embajada de Estados Unidos, a nosotros entregar una carta, yo como presidente del comité notificaba previamente a la Embajada de que iba a ir a depositar esa carta con una comisión. Y si en la comisión íbamos 20 personas, nos esperaban 68 policías. Y querían impedirnos entregar la carta, simplemente entregar una carta de manera civilizada. Lo mismo me pasó cuando yo presidí el comité de la República Dominicana por la salida de la Marina de Estados Unidos de la isla Nena de Vieques, en Puerto Rico. Ir a entregar una carta solicitando a Estados Unidos que retirara. Si íbamos 30 personas, nos esperaban 80 policías. Y he visto que cuando dominicanos van a la Embajada de Israel a entregar un documento, no a protestar, a entregar un documento, lo espera un gran contingente policial. Sin embargo, no van a proteger la Embajada de Cuba.
Así es terrible la cosa. Es decir, la política del doble rasero de Estados Unidos, pero también de los lacayos. Así es. Adelante, mira, don Jacinto. Ok. Quería cerrar con algo. Mira, sí, Jacinto, ya el tiempo es corto, José Ismael. Sería bueno que tú aproveches ya estos 2 minutos que nos quedan para concluir un tema señores, tan interesante. Sí, yo no sé cuál es lo que puede pasar con la OEA, el cuestionamiento que tiene en la región. Estados Unidos, ya le dije, que emanó una ley, una disposición para que se investigue a Almagro. Le están sacando el pie a Almagro porque le ha ido creando desprestigio en la zona. Por tanto, hay que preguntarse cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos para evitar el decalabro de la OEA en la región. La OEA fue en los años 40. No hay ningún mecanismo regional vivo con esa edad, pero Estados Unidos lo mantiene, como mantiene la política regional del TIAR para imponérnosla a nosotros, que todo eso fue cuestionado a través de la CELAC. Entonces yo soy cauto. No creo que, a pesar de que haya avances en otros gobiernos que lleguen a dirigir esos países, no creo que es posible cambiar lo que pudiera ser superar la OEA, que es lo que está planteando el presidente de México. Nosotros tenemos que tener autonomía, tenemos que decidir por nosotros y mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Por tanto, entiendo que esta institución, la CELAC, lo que debe, y los gobiernos que hay progresistas en la región, es tratar de ir dando pasos concretos para avanzar en la unidad latinoamericana, porque eso nos va a garantizar a nosotros mayor fuerza. Si hubiéramos tenido esa unidad, la pandemia no nos hubiera golpeado como está sucediendo en la mayoría de nuestros países, porque Estados Unidos consiguió todas sus vacunas y la concentró, ahora está cediendo algunas cosas. Cuba le dijo, no es vacuna que necesitamos, quiten el bloqueo. Bueno, gracias José Ismael por estar ahí, gracias don Jacinto Ascensión por acompañarnos. Hasta mañana, que tendremos otra entrega similar. Bueno, José Ismael, don Jacinto quiere invitarte ahí públicamente. Gracias, don Alfonso, por darme el espacio. Versos inspirados. Y hablando de esperanza en tiempo de desesperanza, lo tendremos en circulación el próximo viernes 6 a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud, lo que era la Cucaracha antes, ahí en México con Jacinto de la Concha. Así que los esperamos, José Ismael. Versos inspirados, un poemario interesante, somos 2 personas, el diácono David López y este servidor, para presentárselo a usted. Así que Alfonso va a presentar este libro. Así que si Alfonso lo presenta es porque el libro algo tiene. Porque Alfonso es la persona que sabe que es así. Y ya eso hasta mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Invitación ahí. Hasta mañana.